Que sea Dios quien nos abre el día de hoy, hermanos. Dos pequeños matices antes de que entremos directamente en el sermón del día de hoy. El primero es, vamos a tocar dos temas delicados, sí, sí es cierto, pero la verdad es que se ha omitido por muchas iglesias hablar de estos dos temas porque primero confrontan directamente el corazón y segundo, con tal de mantener más creyentes, más personas en las iglesias, de no ofenderlos, de no insultarlos, de no alterarlos, se ha permitido que algo tan terrible como el divorcio se permita en las iglesias cristianas. La santidad del matrimonio ha venido a menos y hablamos de iglesias donde se permite que cualquier persona, sin ningún tipo de regla, de detenimiento, de entendimiento de la palabra de Dios, puedan casarse, separarse y volverlo a hacer. Entonces hoy buscamos hablar eso, a la santidad de nuestros corazones. ¿Qué tiene que el Señor decir el día de hoy? Y segundo matiz, hermano, importante, si en su pasado, por algún motivo, usted enfrentó alguna de estas dos, eh, pues retos, obstáculos dentro de la vida normal, no se preocupe, no estamos señalando, no estamos atacando, no estamos alterando, es Dios confrontando nuestro corazón, ¿para qué? Para que entendamos ahora sí qué tiene que el Señor decirnos acerca del adulterio y del divorcio, y decir: "Bueno, Señor, tal vez en el pasado actué mal, pero ahora en Cristo todos somos nuevas criaturas", y llegamos como nuevas personas empezando a caminar en el camino correcto. Entonces, aprendamos hoy juntos, hermano, ¿qué tiene que decir el Señor Jesús de estos 2 temas importantes para que Él sea quien transforme y cambie nuestro corazón? Entonces, el sermón del día de hoy se llama Jesús y el corazón. Ese es el principal objetivo del día de hoy. Dios va a atacar y va a confrontar nuestro corazón, donde nacen los pensamientos, donde nacen las ideas, las intenciones. Y a la par vamos a estar estudiando lo que dice Mateo del 5 al 27 al 32 sobre el adulterio y el divorcio a la luz de las Escrituras. Vamos a poner nuestro timer y comenzamos. Déjenme darle unos pequeños datos, algunos ya los platicamos en una predicación anterior, pero va a ser importante que los podamos retomar para ponernos en contexto el día de hoy, hermanos. Una aplicación muy popular en Europa, la aplicación Glidin, si no me estoy equivocando con la pronunciación, es una app que se encarga de relacionar y permitir encuentros de gente casada con solteros o con gente que está dispuesta a salir con ellos. Hizo una encuesta precisamente a manera de publicidad y resultó que a lo largo de toda Europa, más del 50% de las parejas que tenían una pareja formal habían aceptado que habían tenido algún encuentro, ya sea por mensaje, por voz, por chat, intimidad o comunicación con otra persona que no eran sus parejas. Es decir, el primer paso hacia el segundo encuentro. Más escandaloso aún todavía, la aplicación más popular en Estados Unidos que hace precisamente, y no le doy el dato para que lo anote y la descargue, Ashley Madison es la aplicación popular más en Estados Unidos que se encarga de registrar a personas casadas que quieren tener relaciones con otras personas y solteros que están dispuestos a salir con personas pasadas. Se reportó desde el 2002 que tiene una base de datos de más de 91 millones de usuarios. Esto nos dice algo importante acerca de la fidelidad en el matrimonio, del engaño. Y datos sobre el divorcio, hermanos. En el 2024, los datos más recientes que tenemos del INEGI, como se lo había comentado, se registraron aproximadamente 486,000 matrimonios y ese mismo año se reportaron 162,000 divorcios. Eso significa aproximadamente, haciendo las matemáticas, que de cada 100 matrimonios, 33 están fracasando. Y estas cifras son del 2024, hermanos, son más alarmantes, van incrementándose. Se calcula para que para los próximos 5 o 10 años, de cada 10 personas que llegan a casarse, 4 o 5 parejas van a terminar en divorcio, la mitad. ¿Qué estamos haciendo mal, hermanos, como sociedad? ¿Qué se está haciendo mal? Y lo más terrible, vivimos en un mundo en donde la tecnología le va a ayudar a esconderse, a que nadie lo detecte, a que pueda engañar a su pareja. Y vivimos en un mundo en el que aplaude la separación, aplaude que olvide usted la santidad del matrimonio,
que pueda vivir como a usted le plazca, en completo libertinaje, sin ninguna consecuencia. Si ya no estás a gusto, sepárate. ¿Por qué sigues ahí? Vuelve a empezar. Y si no funciona eso otra vez, vuelve a hacer lo mismo. Pero Jesús hoy nos va a hablar y nos va a decir, sí, el adulterio está mal, el divorcio está mal, pero el problema comienza desde antes, comienza en el corazón. Entonces, vaya abriendo su Biblia, vamos a comenzar con Mateo 5:27. Sin embargo, déjeme darle una pequeña información puntual. Recuerde, seguimos en el Sermón del Monte, no estamos ni cerca, hermanos, de acabar. Seguimos platicando, Jesús nos está exponiendo en el Sermón del Monte y entramos a lo que es conocido en teología como las antítesis de Jesús. Es decir, cómo usted va a identificar una antítesis, porque Jesús comienza con oíste que fue dicho. Antes se decía, la ley dice esto, pero lo que está diciendo Jesús no está contradiciendo la ley, no está diciendo que estaba mal, sino te está diciendo la interpretaste mal, la entendiste mal y yo te la voy a explicar. Yo te voy a explicar por qué Dios te manda no hacer esto, desde dónde nace. Esas son las antítesis. ¿Cuáles son? Anótelo porque es pregunta de examen al final de Mateo, hermanos. 6 antítesis tenemos. Nuestro pastor nos predicó la semana pasada acerca del homicidio, que no precisamente comienza con homicidio. ¿Con qué comienza? Con ira en el corazón. Hoy vamos a estudiar el adulterio, que va enfocado hacia la codicia del corazón y el divorcio. Y las próximas semanas vamos a ver los 3 restantes: juramento, la venganza y el amor al prójimo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Jesús con las antítesis? Es mostrarnos que la justicia en el reino de Dios es más profunda que solo aparentar, que solo buenas ideas, que solo buenas intenciones. Dios no solo mira lo que usted hace, hermano. Dios mira su intención, lo que hay en el corazón, sus deseos. Entonces busca desenmascarar a todas esas personas que se sienten buenas, santas, que son un ejemplo viviente, diciéndole, tú también eres digno de juicio, tú también necesitas un corazón transformado y solo ¿quién lo puede transformar? Dios mismo. Entonces lo que Jesús muestra con las antítesis es que nosotros necesitamos de Él para poder avanzar. Entonces, ahora sí, hermanos, empezamos con el primer versículo, Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, ya sabe, que son teólogos expertos, la manera de identificar una antítesis. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Al igual que con el asesinato, como se nos predicó la semana pasada, Jesús nuevamente está exponiendo el corazón y está diciendo, citando lo que ellos creían que era la ley que tenían que cumplir. ¿En dónde está? En Éxodo 20:14, y lo puede leer claramente. No cometerás adulterio. Dios les está recordando, ¿se saben esta ley? Y todos, claro. No, Señor, yo nunca he adulterado. Vamos a ver exactamente qué dice Cristo acerca del corazón, si es cierto que lo cumples. Pero antes hay que entender por qué es tan delicado el tema del adulterio. No es el acto en sí, porque claro que es abominable, pero ¿qué hace tan detestable ese acto? Porque se está rompiendo algo antes, un compromiso, un pacto, el matrimonio. Dios mismo fue quien estableció el matrimonio desde la creación, hermanos. Puede leerlo en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué estableció Dios desde el principio? El matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. No hay variantes. Formarán una nueva unidad familiar, es decir, dejan a su antigua familia, no alejándose de ellos, ya lo platicamos en la aplicación del matrimonio, pero sí para formar una nueva familia, serán padre y madre. Dios mismo estableció también que el compromiso es mantenerse juntos, se unirá a su mujer, es decir, es permanente hasta que algo grande ocurra. ¿Y qué es eso algo grande? Solo la muerte, hermanos. ¿Y qué otra señal podemos identificar del diseño perfecto de Dios? La unidad es profunda, amorosa y permanente. Serán una sola carne. Ya no hay más, es uno. Entonces, el matrimonio, hermanos, es un pacto delante de Dios. No es un constructo social, no es algo que creó la sociedad, la humanidad a lo largo de los años para funcionar mejor como sociedad. No, es una institución delante de Dios. Vea lo que dice Malaquías 2:14.
Jehová ha atestiguado ante ti, les está reclamando el profeta al pueblo de Israel. Ahorita le doy un poquito de contexto. Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios estaba confrontando a los judíos de ese tiempo, hermanos, porque estaban divorciándose injustamente por cualquier motivo, por lo que les diera la gana, porque quisieran unirse a una mujer pagana. Entonces Dios a través del profeta les reclama y les dice, se te olvidó, fallaste al pacto con la mujer de tu juventud, con tu compañera, has sido desleal y rompiste el pacto. Ese pacto, hermanos, es importantísimo, el pacto matrimonial. Es por eso que vamos a entender la severidad del pecado del adulterio. ¿Por qué es tan importante un pacto, hermanos, delante de Dios? Porque le pongo un ejemplo, no es como usted llega a fin de año y está platicando con sus amigos o con sus familiares y en medio de la comida y de la glotonería y de las festividades dicen, no, ¿saben qué? Termina el 31 de diciembre y nos vamos a poner todos en forma. No, sí, todos entusiasmados, comiendo, disfrutando del último pastel. Llega enero, febrero, ya nadie dice nada, se olvidan las reglas y pasó. La diferencia de este pacto, hermanos, es que se hizo delante de Dios. Dios no lo va a olvidar. Dios no va a permitir que lo pueda romper bajo cualquier excusa y es un pecado que atenta contra el pacto matrimonial, contra la fidelidad que usted le prometió a su cónyuge y más importante, que hizo delante de Dios que se iba a mantener en unidad. Entonces, cuando entendemos la gravedad y la santidad que tiene el matrimonio delante de Dios, entonces vamos a poder comprender cuál es la gravedad del adulterio delante de Dios. ¿Cuál era la paga, hermano? ¿Cuál era lo que tenían que pasar a todos aquellos que fueran adúlteros? Pues léalo conmigo, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Le marco aquí ligeramente indefectiblemente. ¿Qué significa indefectiblemente? Y yo creo que fue la palabra correcta para traducirlo del griego. Significa que no se puede evitar. Esta pena no hay manera en que le des la vuelta. ¿Qué es lo que se hace hoy en día con el divorcio y cuando uno quiere justificarse que le falló a su pareja? Es que me sentí solo, me sentí abandonado, me dejaste de lado, no atendiste mis necesidades. Lo que dice la palabra indefectiblemente es no hay excusa. No importa qué te llevó a cometer esa falta, tienes que pagar las consecuencias. Por eso mismo debemos recordar esas palabras duras, hermano. Es cierto, es la ley judicial que tenía Israel, pero recuerde, la ley moral que hay detrás de ella sigue presente el día de hoy. Es una violación grave al orden y al pacto que Dios estableció. Y el problema es que los judíos entendieron superficial esa ley. Es decir, bueno, ¿no? Mientras yo no me divorcie, todo está bien, soy una buena persona. Dios, yo jamás lo he hecho, yo jamás he adulterado, Señor. Yo estoy en el camino correcto, no he dormido con otra persona. Pero Jesús va a apuntar más adentro. El pecado no comienza ahí, es mucho más profundo. El pecado no comienza cuando usted hace el acto, hermanos, cuando se junta con otra persona que no es su esposo o su esposa. No, comienza mucho antes, comienza en el corazón. Y es lo que Jesús nos va a enseñar hoy en el versículo 28. Acompáñenme a leerlo. Pero yo os digo, recuerden que les dijo Jesús, ¿se acuerdan de la ley de que no adulteren? No, sí, Señor, todos nos acordamos, nadie lo ha hecho, ¿ok? ¿Qué dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Pum! Cae el martillo. Todos se creían santos, puros, que cumplían la ley a la perfección, pero Jesús les dice, desde que codicias, desde que miras, desde que imaginas, ya estás fallando. Entonces Jesús les está diciendo, con yo os digo, voy a enseñar el verdadero significado. Interpretaste mi ley todo este tiempo, ¿para qué? Para protegerte, para esconderte, pero yo te voy a enseñar que el pecado no es el acto físico, el pecado empieza desde antes. Dios conoce y juzga el corazón. Entonces, ¿cuándo comienza el pecado? Antes del acto.
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y es importante que entendamos bien el verbo mira del griego, porque no significa una mirada accidental, hermanos, o ver algo sin querer. Significa mantener la mirada fija y continua, de la palabra griega blepo. Entonces, no es una mirada súbita, algo que usted vio de repente, que no estaba bajo su control. No, Jesús está hablando de una mirada lasciva, una mirada que se sostiene para empezar a maquinar, mantener constantemente la mirada. Y entonces usted se podrá preguntar, ¿solo ver o ser tentado ya es pecado? Por eso Jesús agrega la palabra codicia, del griego epitemeo, que significa desear, anhelar, codiciar. Entonces lo que está diciendo Jesús, cuando miras y te mantienes constante con el propósito de codiciar, de maquinar, de imaginar, de hacer cosas malas, entonces ya estás fallando. Está diciendo, no solo estás cometiendo el pecado de ver, de codiciar, ya estás adulterando en tu corazón. Te está haciendo culpable del mismo acto de hacerlo. Por eso Cristo está hablando en nuestro corazón, porque sabe que empieza ahí, empieza en la mirada lujuriosa, en la mirada que maquina, que imagina. ¿Recuerda la advertencia que nos dio nuestro pastor la semana pasada? Él dijo, hermanos, pues ¿cuántos de aquí han asesinado? No, pues nadie, todos somos libres, pues de ese pecado todos estamos bien, pero no comienza así, comienza con algo, con ira en el corazón. Entonces Jesús lo que le está diciendo, el adulterio sí, no lo has hecho, pero estás a un paso. No, yo lo veo lejano, Señor, no es posible. ¿Qué estás haciendo con tus ojos? ¿Qué estás haciendo con tu mirada? ¿Qué estás haciendo con tus pensamientos? Entonces el Señor señala que la corrupción que comienza en el corazón se vuelve externo, se materializa y es cuando se consuma el acto. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que hay en su corazón, hermano, es lo que representa lo que usted es. Y es curioso este versículo porque dice de esta persona, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Una advertencia a las personas falsas. ¿Cuántas personas no le han dicho, estoy bien contigo, yo te apoyo? Y resulta que no, que su corazón no está con ustedes. Pero regresando a lo que Jesús nos enseña, Mateo 15:19, y vamos a estudiar este versículo más adelante. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, lo que ya predicó el pastor, los adulterios y las fornicaciones. Todo comienza desde el corazón, no comienza en el acto, hermanos. Usted no se vuelve pecador cuando ya adultera. Usted se vuelve pecador desde que maquina en sus pensamientos esos actos. Eso es lo que está diciendo Jesús. El problema real no es lo exterior, no es lo que aparentas, no es lo que manejas, es lo que hay dentro de ti. Y entonces aquí es donde entendemos la diferencia entre tentación y pecado. Jesús no está diciendo que toda tentación es pecado, hermano. La tentación no es pecado. Usted dirá, bueno, vi y había algo ahí, era inesperado, yo no lo pude, yo no lo puse ahí, yo no lo busqué, simplemente sucedió. Bueno, que suceda algo inesperado no es pecado, hermano. Ser tentado no es pecado. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús mismo fue tentado. Recuerda Hebreos 4:15, Jesús fue tentado en toda según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Usted puede ser tentado, claro que sí. Tristemente, nuestra mirada está todo el tiempo bajo ataque constante en el mundo actual, hermanos. Por eso tenemos que estar tan atentos. Entonces, ¿qué es lo que está explicando Jesús? La tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando la mirada se detiene, cuando usted alimenta ese deseo y en su mente empieza a maquinar y a generar. ¿Por qué? Porque eso lo iba a llevar a la intención de la codicia para eventualmente actuar. ¿Dónde vemos un ejemplo precisamente de eso? En 2 de Samuel 11:2-4. No sé si esté familiarizado con la historia del rey David, seguramente sí, pero es alguien que precisamente no siguió el consejo de Jesús. Vea lo que dice, léalo conmigo. El rey David tenía que haber salido a la guerra en ese tiempo, pero decidió no salir, quedarse en su castillo, en su palacio, y fue donde enfrentó la tentación. Vea lo que dice. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. La tentación se presenta, la cual era muy hermosa. ¿Cómo supo David que era hermosa? Porque mantuvo la mirada, se quedó fijo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. David, sus sirvientes le dijeron, está casada. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. David no la midió súbitamente, estaba en la terraza, vio que una mujer se estaba bañando desde el exterior. ¿Qué debe haber hecho David? Inmediatamente desviar la mirada, continuar, pero la mantuvo fija, permitió que en su corazón se maquinaran esos pensamientos y terminó fallando. Prácticamente el rey humano más grande que tuvo Israel. Entonces el pecado en realidad fue hermanos, viene la tentación no es pecado, mantuvo su vista, falla en ese punto David, alimenta el deseo que surge en su corazón y tristemente después cede ante la tentación y la consuma. El pecado comenzó en el corazón de David, no cuando hizo el acto. Entonces, ¿cuál es el proceso del pecado, hermanos? Hay un dicho, proverbio, algunos creen que es hindú, chino, muy antiguo, no se sabe exactamente dónde surgió, pero ayuda mucho a entender el concepto del pecado. Y se lo leo y ahorita se lo explico. Lo que dice el dicho antiguo dice es, siembra un pensamiento y vas a cosechar un acto. Siembra ese acto y vas a cosechar un hábito. Vuelve a sembrar ese hábito, es decir, síguelo practicando y vas a cosechar un carácter. Siembra ese carácter y cosecharás un destino. Se ocupa mucho para aquellas personas que quieren cambiar de hábitos, volverse productivas, eh, lograr grandes cosas, pero también hace enfoque a los malos hábitos, a las malas cosas, y entonces se lo explico. Cosecha, siembra primero un pensamiento, es decir, ve algo e imagínate algo que no deberías hacer. ¿Y qué vas a cosechar? Una acción. Vas a terminar haciéndolo. Síguelo haciendo y se va a volver un hábito. Ya no va a haber remordimiento, ya no va a decir, chin, Dios, te fallé, lo hice mal, ya no. Ya va a ser algo natural, ya se va a justificar. Siga haciendo ese hábito y va a cosechar un carácter. Toda su personalidad va a cambiar, se va a volver pecaminosa. Siga actuando de esa manera y cosechará un destino. ¿Cuál es el destino de todas las personas pecadoras? El infierno. Entonces, este es un buen recordatorio, hermano, de cómo funciona el pecado, cómo inicia. Tenemos que detenerlo, tenemos que darnos cuenta de lo que nos está hablando el Señor Jesús. Yo sé que no has adulterado, hijo, pero todos están a un paso de hacerlo. Deténlo desde antes de que crezca, desde antes de que avance. Entonces, ¿cómo tenemos que responder? Cuando llega la tentación, cuando llegan todos esos problemas, con un corazón que teme a Dios, un corazón piadoso que sabe detenerse, que entiende que el pecado tiene todas las de ganar, está con la ventaja en la carne, pero que nosotros no decidimos enfrentarlo o retarlo, sino huir. La regla de oro para la tentación, hermano, es huir. Le dejo dos versículos importantes. Salmo 119:37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Más importante, segunda de Timoteo 2:22, huye, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. La respuesta de la Biblia a la tentación, hermanos, al problema del adulterio no es dialoga, razona, date cuenta que vas a echar a perder tu familia y te sientes ahí delante del pecado, digas, no, sí es cierto, voy a crear una lista de por qué sí y por qué no, y vas leyendo, no, Jesús te dice, huye, no vas a poder, desvía tu mirada y sal de ahí. ¿Por qué? Porque el adulterio no comienza cuando se consuma el acto, comienza desde que en nuestra mente y en nuestro corazón maquinamos todas esas ideas. La pureza de Dios exige santidad completa, hermano. Para eso necesitamos empezar a trabajar en nuestro corazón. Avanzamos al siguiente versículo, en el 5:29, y vamos a leer posteriormente el 30. Aquí es donde comienza la guerra radical contra el pecado. Entonces, ¿Jesús qué hizo?
ya identificó el problema, ya te dijo, no es superficial, es en el interior, hay que trabajar en el corazón. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer una guerra radical contra él. Y comenzamos con el versículo 29, léalo conmigo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda unos de tus miembros, es decir, llegar ciego al cielo, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús pasa del diagnóstico al tratamiento, hermano. Ya nos diagnosticó, ya nos confrontó y nos dijo, estás mal, el pecado está en tu corazón. Bueno, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Fácil, hijo, saca un tenedor. Y está duro, ¿no? Porque Jesús no está usando palabras sencillas, hermano, palabras duras. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Hay que luchar contra él. Tienes que atacarlo directamente. Jesús no está enseñando pasividad, hermanos. No está diciendo dobla tus rodillas, ora, trabaja, platica, habla de él. Desde tu mente tú lo vas a poder vencer. No, Jesús está hablando de una acción radical y firme. Tienes que actuar ya. Primero, ¿qué dice? Si tu ojo derecho es socio de caer. ¿Por qué se menciona el ojo derecho? Bueno, en el constructo social de la época de los judíos, todo el lado derecho era lo bueno, lo permanente, lo valioso. Entonces, por eso Jesús usa el ojo derecho. ¿Es lo más valioso para ti? Es lo primero que deberías de arrancar. ¿Por qué el ojo? Porque el ojo es lo que alimenta el deseo, lo que abre la puerta a la tentación y lo que te pone una trampa. Por eso Dios dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer en el verbo griego es escandalizó. Curioso, ¿no? Como tenemos esa palabra en el español. Pero ¿qué significa? Es todo lo que te hace tropezar, es lo que te pone una trampa, no es tu amigo. Si tu ojo lo quieres mucho y te ayuda a ver ciertas cosas y cuentas y todo, no te confíes, te está poniendo una trampa. Entonces por eso Jesús está diciendo, si ese es el problema, vas a tener que actuar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Sácalo y échalo de ti. Es un lenguaje fuerte. Lo que está diciendo Jesús es, mutila tu ojo. Una acción inmediata, que no se demora, no tiene otra opción, no hay negociación, no hay demora, tienes que hacerlo. Ahora, hermanos, ¿de verdad Jesús me está recomendando eso? Bueno, pues yo le diré, no, hermanos, tranquilos, ¿no? Guarde ese tenedor. Jesús no está ordenando una mutilación literal. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo mencionó y por qué diremos, bueno, Señor, ¿por qué si saco mi ojo no lo va a resolver? Ya nos lo enseñó Jesús, porque el problema no está en el ojo, el problema no está en el acto, el problema está en el corazón. Entonces, bueno, Jesús, entonces, ¿qué estás enseñando con lo del ojo? Jesús está usando una hipérbole santa. ¿Sabe usted lo que es una hipérbole? No se preocupe, yo se le explico. Una hipérbole es cuando alguien habla de manera exagerada, intencionalmente, para que se entienda algo importante. Le pongo un ejemplo, usted ocupa hipérboles todo el tiempo, solo que suena una palabra rimbombante, ¿verdad? Pero le pongo un ejemplo. Amor, me estoy muriendo de hambre. Esa es una hipérbole. ¿Se está muriendo? No, puede vivir así semanas, hasta meses sin comer, con pura agua, pero usted está usando una hipérbole diciendo, tengo mucha hambre. Otra muy sencilla para todos los que tienen hijos. Ya te dije 1000 veces que levantes eso. Seguramente algunos chiquillos sí, ya, bueno, si vamos llevando la cuenta ya estamos cerca, ¿no? Pero seguramente no lo ha dicho 1000 veces. Es una hipérbole, usted está exagerando algo para que el chiquillo entienda. ¿Qué está diciendo Jesús? Si es tan malo esto que te está haciendo caer, sácalo. Lo que está diciendo Jesús es, tienes que eliminar radicalmente todo aquello que está abriendo las puertas al pecado, todo lo que alimenta tu lujuria, todo lo que sirve de tropiezo y todo lo que abre la puerta al pecado y a la tentación, elimínalo radicalmente. Entonces, ¿qué significa al día de hoy sacar el ojo? ¿Cómo lo podemos entender al día de hoy? Bueno, es fácil, es dejar de ver y dejar de exponerse a todo lo que alimenta la impureza. Le pongo unos ejemplos: redes sociales, el internet sin frenos, la pornografía, series, películas, cualquier tipo de entretenimiento que usted sepa que lo eventualmente lo va a llevar a eso,
tiene que actuar radicalmente. Retírelo, extermínelo, deje de exponerse voluntariamente. Eso significa sacar el ojo al día de hoy. Y reitera Jesús en el versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y no y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Parece redundante, ¿no? Que Jesús habló del ojo y ahora menciona la mano también, de cortarnos la mano, pero no, Jesús está señalando dos cosas. Primero, el ojo representa lo que despierta el deseo y la mano lo que ejecuta el deseo, lo que permite que se dé. Entonces Jesús está diciendo, primero se mira, luego se desea y se codicia y finalmente se actúa. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar radicalmente. Y le vuelvo a poner el ejemplo de David porque ahí lo podemos ver claramente. Un día se levanta y mira súbitamente, se queda mirando, desea y después toma. Tuvo estas tres oportunidades David para haber detenido el pecado antes de que se consumara en el final. Sin embargo, David, de acuerdo con las escrituras, ¿desde dónde pecó? Desde aquí, desde el corazón, desde ahí falló. Entonces, por eso Jesús dice, corta también tu mano, no de manera redundante, sino porque también está enseñando que todo aquello que te lleva a actuar debe ser eliminado. ¿Cuáles son esas cosas externas? Ya no el ojo, sino la mano, que es la que permite, pueden ser hábitos, contextos, lugares, amistades. Si hay amistades, conocidos que no tienen temor de Dios, eventualmente van a sacar estos temas. Y usted tiene que sentirse incómodo, no tiene que sentirse a gusto, no es algo que debe ser normalizado para usted. Entonces, por eso Jesús está mencionando tu deseo interior y lo que te puede impulsar a hacerlo, que en este caso es la mano, el que roba, necesita una mano para hacerla. Esto que dice Jesús, ¿cómo inicia ese deseo? A lo mejor ya detuviste tu ojo, hijo, pero ¿qué pasa con esas amistades? ¿Qué pasa con esos lugares? ¿Qué pasa con esas personas que te llevan a eso? No se negocia, no se justifica, se elimina por completo. Entonces, la enseñanza principal que Jesús nos está dando aquí es que el pecado es serio, hermano. Y es tan serio que no comienza solo cuando se consuma el acto, sino desde antes. Alimenta, destruye el alma, el testimonio y la relación matrimonial que tenemos con las personas. Y Jesús destruye esa mentalidad de todas esas personas que dicen, yo puedo controlarlo, yo puedo esconderme, no se van a dar cuenta. Jesús dice, no se juega con el pecado. Identifícalo, córtalo y aléjate. Esas son las instrucciones, hermanos, se lo repito. Identifícalo, córtalo de tajo, como mencionó con el ojo y con la mano, y aléjate de él. Y es importante que mencionemos, hermanos, que Jesús hace una advertencia importante porque pareciera que eh, en las escrituras donde más se encuentra uno a hablar del infierno es en el Antiguo Testamento y no es cierto. Donde más va a encontrar usted de referencias acerca del infierno es en el Nuevo Testamento. ¿Y quién fue la persona en toda la Biblia que más veces mencionó el infierno? Jesús. No fueron los profetas, no fueron los apóstoles, no fueron las personas que vivieron alrededor de él. Fue Jesús quien mostró esa advertencia. Y Jesús está diciendo en esa hipérbole santa, cambia, transforma antes de que falles al matrimonio, antes de que peques a escondidas. No es un asunto ligero, trabaja. Si pecas deliberadamente y constantemente sin ninguna consecuencia, vas a enfrentar la condenación final. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Honroso sea en todos el matrimonio, llévenlo en santidad, en pureza y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, a esos juzgará Dios. La solución final, hermanos, no es la mutilación, no es que nos quedemos cojos, mancos o ciegos, o sin escucha o sin habla. Tenemos que trabajar en el corazón, que sea Dios que empiece a transformarnos desde adentro. Confíe en la obra de Dios. Vea lo que dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de nosotros. Dios ruegue al Señor que ponga ese corazón que ama la pureza, que odia y se aleja del pecado y que le ayuda a pelear diariamente en la santidad. Lo que se debe preguntar de estos primeros dos versículos, hermano, es, Señor, ¿qué necesito sacar? ¿Qué necesito eliminar? ¿Qué necesito echar lejos?
¿Qué necesito cortar? ¿Es una amistad impropia? ¿Es una red social? ¿Es una aplicación? ¿Es un mal hábito? Jesús no le dice, administrate mejor, solo dedícale poco tiempo, platica. Jesús dice, identifícalo, córtalo y aléjate. No hay más. Y bueno, ¿por qué comienza precisamente Jesús con esto? Porque sí, confronta nuestro corazón, pero lo va a llegar todavía a un grado más, a lo más sagrado, el matrimonio y el divorcio. Vamos a leer Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús sigue confrontando el corazón, hermanos. ¿Escuchaste que se decía de esto? Yo te voy a enseñar el verdadero significado. Y tristemente el divorcio no nada más es un trámite legal, hermanos. No nada más es un papel que usted firma y ya. Es un asunto espiritual y moral delante de Dios. Jesús no está hablando de papeleo ni cuál es el protocolo para que usted se separe. Jesús está hablando de fidelidad, de pacto y de pureza. Y lo confronta contra la dureza del corazón y la responsabilidad que hay de una decisión tan terrible delante de Dios. Los fariseos habían convertido este permiso, hermanos, este permiso restringido del Antiguo Testamento como una salida fácil. ¿Por qué Jesús los confronta con eso? Te lo voy a explicar un poquito del contexto cultural. Jesús está citando las escrituras, nuevamente les está diciendo, ¿escuchaste que la ley decía esto? ¿Qué decía la ley? Léalo conmigo. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Era una concesión restringida, exclusiva del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese tiempo, hermanos, tomó esto como un derecho prácticamente del hombre, como un beneficio, como un privilegio. Lo que estaban diciendo es, Dios nos acaba de dar permiso. Entonces, puedo salirme del matrimonio como cuando me plazca, en el momento en el que quiera, con la justificación que yo desea, y peor aún, como te hago firmar una carta, yo quedo bien delante de Dios. Soy libre. Eso es lo que pensaban los judíos de ese entonces, pero no. Dios estaba deteniendo un pecado que estaba incrementándose en su pueblo en ese entonces. ¿Qué era lo que pensaban? Si le doy carta de divorcio, estoy bien delante de Dios. Si me divorcio por cualquier motivo, puedo empezar mi vida como me dé la gana. Jesús los está exponiendo, no, Dios no lo hizo para eso. Dios lo hizo porque quería detener un acto pecaminoso del pueblo de Israel. Ellos estaban divorciándose, pero como si fueran tortillas, hermano, a mansalva. ¿Sabes qué? Hoy ya no estoy a gusto, conocí a alguien más, quiero empezar una nueva vida, ya me aburrí. Entonces lo que dijo y lo que hizo Dios fue regular eso, fue ponerle un alto al pueblo de Israel. No te puedes divorciar por lo que quieras, cuando quieras. Tienes que seguir exactamente estas reglas y es muy exclusiva, es muy propia del pueblo de Israel. Hay que recordar entonces nuevamente que el matrimonio es santo, hermanos. Es una institución que Dios puso. Génesis 2:24, lo volvemos a leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne. No nació en el Estado, no nació en el pueblo de Israel, no nació en la sociedad. El matrimonio nació como un diseño de Dios. Entonces, por eso el divorcio es tan delicado, porque tu pacto no fue delante de un juez ni delante de los hombres, fue delante de Dios. Y ese pacto significaba unión entre el esposo y la esposa, un pacto que se firmaba delante de Dios, una unión de intimidad solo entre ustedes dos y una unión de permanencia, una sola carne. ¿Qué es lo que dice Mateo 19:6? Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esos versículos. De todos modos se lo adelanto porque es importante. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Por eso el divorcio es algo tan terrible delante de los ojos de Dios. Es como si usted se pone delante de Dios, lo reta y decide separar algo que Él unió. ¿Cómo podemos creer que el matrimonio es algo tan ligero en el que nosotros podamos tomar una simple decisión? Vamos a ver por qué es tan importante el pacto santo delante de Dios. Lea conmigo Malaquías 2:14.
Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, como leímos, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Como lo platicamos, es un pacto delante de Dios. Él lo presenció y Él es quien va a juzgar. Dios escuchó los votos que usted hizo, hermanos, y para Él están presentes todo el tiempo. Y Dios está revisando que usted sea fiel aún cuando nadie lo está viendo. Por eso romper el pacto del matrimonio es tan abominable ante sus ojos. ¿Ha escuchado las frases clásicas de, bueno, déjenlos, es asunto de ellos se van a arreglar y si ya no funcionaban, que se separen? Sí, sí es lo mejor, adelante, continúen, no pasa nada. Ellos tienen la última decisión. No, ellos no tienen la última decisión. Las personas que se casaron no tienen la última decisión en el pacto, la tiene Dios. Por eso nosotros no podemos romperlo y tratarlo como si fuera la dieta, como si fuera un cambio de trabajo. Es importantísimo. Usted tiene el sustento y la justicia para decir, Señor, quiero romper este pacto. Nadie podría estar delante de Dios. Porque romper el pacto sería una afrenta a la santidad de Dios, a su verdad, a su fidelidad y, más importante, a su diseño. Es decirle, Dios, te falló aquí, no salió bien. ¿Tiene usted las bases para reclamarle eso a un Dios santo? Yo creo que nada. Y aquí es donde quiero que entendamos por qué es tan delicado el tema del divorcio en la iglesia cristiana, hermanos. Dios aborrece el repudio y el divorcio. Y quiero que se grabe bien esa palabra, hermano. Aborrecer. Es una de las declaraciones más serias de todo el Antiguo Testamento. Lea conmigo Malaquías 2:16. Estamos hablando de una total seriedad. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio. No es una verdad ligera, no es algo que, bueno, Dios lo desaprueba, pero te ayuda a cambiar. Es algo que Dios aborrece. ¿Qué significa aborrecer? Detestar moralmente, rechazar con profundidad, considerar algo ofensivo, como un reto. No habla de una incomodidad leve o de una pequeña molestia. Es algo que se opone completamente a Dios. Por eso cuando usted escuche esas palabras, debemos entenderlo con temor. Dios es santo. Dios no mira el divorcio como algo ligero o como un pecado más, sino es algo que aborrece. En las escrituras, hermanos, vamos a leer mucho a lo largo de Mateo y cuando estemos predicando otras predicaciones de la Biblia, pero vamos a ver que todo pecado es condenable, es decir, nadie es justo delante de Dios y cualquier falla mínima nos hace culpables de Dios. Pero la Biblia sí nos muestra que hay pecados más graves que otros. A la luz de las escrituras, sí, por su daño, por su dureza o por cómo confrontan a Dios. Lea conmigo Juan 19:11 para que vea que esto es real. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué? Mayor pecado tiene. Las escrituras sí nos muestran que hay pecados más graves, hermano. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aborrece, abomina. Hay pecados en particular, hermano, en las escrituras que Dios no puede con ellos. Dios no los tolera. Son una afrenta directamente a Él. Y esto no es un ranking, hermanos, de pecados, de cuál es más grande y cuál es más pequeño, como le mencioné. Todos son culpables delante de Dios. Estamos ante un Dios santo que no tolera la más mínima mancha. Pero como le mencioné, si hay pecados que confrontan más a Dios, que lo molestan más, que encienden su ira santa, y le comento algunos. Yo creo que el más alto y el principal de todos ya lo debes de conocer, el famoso pecado imperdonable. ¿Sí lo conoce? E igual está en Mateo más adelante, lo leemos aquí brevemente. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, todo lo que hagas. Mas la blasfemia contra el Espíritu, ¿qué? No será perdonada. Es la única falta en toda la Biblia que no tiene perdón. Y usted se pregunta, ay hermano, ¿ese lo he cometido yo? ¿He podido caer en ese pecado? Y yo le diré, nada más pórtese bien y lo estudiamos cuando lleguemos a Mateo 12. Pero no se preocupe, hermanos, es la declaración total de la obra de Dios.
Un cristiano no puede caer en ese pecado, pero es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que es imperdonable. Así de grave es. ¿Cuál es el siguiente pecado, gran pecado que Dios no tolera? La idolatría. No soporta que le den el lugar de Dios a alguien más, a un ídolo, a una imagen, a una persona, a un vicio. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dios aborrece la idolatría. Siguiente pecado que Dios no tolera, la ingratitud. Y apréndaselo bien, hermano. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Mateo 18:35, pero le doy un adelanto. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a los hermanos sus ofensas. Dios entregó a su Hijo para perdonarle todo. Que usted le diga, Dios, yo no puedo perdonar a mi papá, yo no puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a esta persona que me hirió. Enerva la sangre de nuestro Señor, porque Él fue capaz de entregar a su propio Hijo para perdonarle todo. Pero ya lo vamos a estudiar más adelante. Es uno de los estudios de Mateo que más me gustan, hermano. Es muy serio. Y finalmente, ve al nivel de pecados. ¿Qué encontramos a este mismo nivel? Lo que el Señor dice que aborrece. Entre ellos, lo que menciona Proverbios, el orgullo, la mentira, y entre ellos, el divorcio. Vea la gravedad del divorcio, es un tema serio, es un pacto que Dios estableció y que usted pretende romper desde las fuerzas humanas. Guárdese lo que dice la palabra del Señor en Malaquías, hermanos. Dios aborrece el repudio. ¿Y por qué Dios aborrece el repudio, hermanos? Seguimos continuando en el 5:31. Bueno, porque es una traición al pacto que nosotros hicimos delante de Él, es desleal, ya sea con el esposo o la esposa, dependiendo quién quiere la separación, es romper con mucha ligereza algo que Dios unió y estableció, y finalmente pisotear la unión que debería reflejar fidelidad y amor permanente. Entonces, hermano, hermanas, no hablemos del divorcio como algo ligero, como si fuera una salida fácil, una opción que tengo para seguir mi vida. No, Dios lo aborrece y lo detesta. Entonces se preguntará, hermano, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? ¿Se podía dar carta de divorcio? Entonces el divorcio estaba permitido. Bueno, ya dejamos claro. En Génesis el diseño es que se une hombre y mujer, una sola carne y fidelidad de por vida. Pero la ley sí regulaba ciertos casos de repudio. Deuteronomio 24:1-4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará a su mano. Pero fíjese cómo este versículo no ordena divorciarse, no le está dando permiso para que se divorcie, solo está regulando el comportamiento pecaminoso del pueblo judío, que se estaban divorciando por lo que les diera la gana. Entonces lo que hizo Dios fue ponerles un alto y por eso estableció el divorcio. La ley de Dios no aprueba el divorcio, no lo busca, no lo incita. Lo que quería Dios era frenar el desorden de ese entonces. Entonces, a través de esa carta de divorcio, Dios estableció reglas para que el matrimonio no se volviera un juego, se frenara el abuso y protegiera a sus hijas, a las mujeres, que eran las más desamparadas en ese entonces. Como el daño estaba incrementando, Dios lo detuvo y puso una regla clara: no te puedes divorciar por lo que quieras, es por un motivo en específico. Pero el principal objetivo de Dios es: no lo hagas libremente, detente y revisa cómo está tu corazón. Dios nunca permitió el divorcio como una salida fácil, hermano. Es una afrenta a Él. Y que haya existido una carta de divorcio oficial no hace que el acto del divorcio sea un acto santo delante de Dios, hermanos. Muchos creen que con ese papel era lo que estaba confrontando Jesús, que con eso ya estábamos bien, que con eso ya estábamos a cuentas, y no, el divorcio no santifica una decisión pecaminosa. Un papel que usted firma no puede hacer santo cuando tenemos un corazón duro. Y recuerde, ¿cuál era la pena del adulterio en el Antiguo Testamento? Lo leímos, la muerte. ¿Qué tiene que ver con el divorcio? Porque es igual. Los dos son una afrenta al matrimonio. La infidelidad es grave, el divorcio es grave, es la traición al pacto que hicimos delante de Dios. Entonces, ¿qué cambia con Jesús y la ley? ¿Qué cumplió Él? Bueno, Jesús no cambia en absolutamente nada la ley.
no cambia la santidad del matrimonio, no cambia que es un diseño de Dios, que Dios lo aborrece y que el divorcio es un pecado grave. Lo que Jesús sí hace es elimina esa falsa justicia superficial en la que nosotros nos creíamos buenos solo porque no habíamos firmado un papel o solo porque no había dormido con una persona más. Y Jesús está confrontando los corazones y diciendo, ¿has tenido pensamientos de infidelidad? ¿Has tenido pensamientos de separación y divorcio? Ya pecaste. Eso es lo que está diciendo Jesús, demostrándonos que el pecado es más grave de lo que creíamos. No es solo cuando lo hace, sino desde que empieza en el corazón ya eres culpable. Ese es el verdadero alcance de la ley. Y entonces pasamos al versículo 32, hermanos, el último. Porque yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio más. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está explicando? El divorcio solo genera una cadena de pecados. El hombre que se divorcia peca por hacerlo sin causa bíblica real, lleva a que su esposa que entre en una condición de adulterio y todavía peor, entra una tercera persona en alguna relación de los dos que también se vuelve adúltero. Entonces lo que está diciendo Jesús es la carta de divorcio no elimina el pecado, lo multiplica. Dejen de hacerlo. No está bien, no es correcto. La raíz del problema en donde empieza en el orgullo, en la dureza, en el corazón, cuando usted empieza a maquinar esos pensamientos de y si me separo y si pruebo algo diferente, la codicia, el adulterio, el egoísmo y finalmente la rebelión completa contra Dios al cometer cualquiera de estas dos graves faltas. La pregunta no es, ¿puedo divorciarme, hermanos? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué hay en mi corazón que me está llevando a pensar eso? Y Dios empieza a trabajar en eso. No podemos tratar el divorcio como la salida fácil, como la forma de liberarnos y empezar de nuevo. No, Jesús nos está diciendo, el divorcio no es pequeño, no es casual, no es liviano, no es nada más un ajuste en tu vida y empiezas otra vez desde cero. No, es una herida que daña a las dos personas. Es una herida que daña el pacto y el diseño perfecto de Dios. Y es una herida que daña el testimonio de las iglesias cristianas. ¿Cómo es eso permitido entre las iglesias? Por eso nosotros aquí en lo particular, hermanos, en la IBC, no nos tomamos el tema del divorcio a la ligera. No va a poder usted llegar un día, yo hermano me quiero divorciar, ah, sí, déjenme saco aquí las hojitas, ya estaban listas. Ya tenía hasta sus nombres puestos, hermanos. No, no, eso no va a pasar aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos impulsa a tratar el divorcio, ¿qué? Como con temor a Dios. Primero examina tu corazón, arrepiéntete, busca la reconciliación y empieza a vivir en santidad. En ningún momento va a salir de nuestra boca la palabra sepárense. No hay, no es bíblica. Y bueno, ya para terminar, seguramente se preguntará, hermano, oiga, hermano, pero ahí dice que a no ser por causa de fornicación, entonces sí hay excepción. El cristiano sí se puede divorciar. Y yo le contestaré pastoralmente, andamos muy curiositos, ¿no, hermanos? Mucha preguntadera. ¿Hay algo en el corazón del que quiera hablar mejor antes de que toquemos ese tema? Hermanos, usted solo tiene que aprender algo, que Dios aborrece el divorcio. Eso debe responder a todas sus preguntas. Pero sí, las escrituras sí hablan del tema, pero no de manera superficial, no como un protocolo de, ah, sí, se cumplió esto, esto y esto, entonces por lo tanto me divorcio. No, las escrituras hablan de los problemas maritales a la luz del arrepentimiento, del perdón y de la reconciliación, nunca de la separación. Entonces, esa es la respuesta, pero no se preocupe, sí vamos a tocar la profundidad cuando lleguemos a Mateo 19. Al ritmo que vamos, nada más un año más nos falta. Entonces recuerde, Dios lo que quiere es que examinemos nuestro corazón. No tenemos que llegar a esos grados, al grado de la infidelidad, al grado del divorcio. Dios quiere confrontarnos antes para que tengamos ese comportamiento pecaminoso. Entonces recuerde que nos enseñó Jesús en la predicación del día de hoy, que el problema es más profundo, no solo en los actos, está en nuestro corazón. Eso significa que el pecado no comienza cuando usted ya se juntó con otra persona, cuando usted llega al registro civil a firmar. No, el pecado comienza desde antes, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos. Cuando en secreto intenta engañar a su pareja, desde ahí.
Eso eventualmente, como nos explicó nuestro pastor la semana pasada, germina, crece y se materializa. Tenemos que detenerlo antes de que llegue ese momento. Jesús nos mostró que cómo tenemos que reaccionar ante el pecado, extirparlo completamente. Si todo lo que te hace ocasión de caer, que te pone trampas, elimínalo, sácalo, identifícalo, córtalo y aléjate. Esa es la recomendación de Dios. Y nos enseñó por qué es tan delicado el matrimonio, hermanos, porque el matrimonio es un simbolismo de Cristo y su iglesia. ¿Cómo va a haber Dios una unión tan hermosa? Cristo no nos ha abandonado aún en nuestros peores momentos, aún cuando hemos sido pecadores, Él se mantiene fiel. ¿Cómo va a permitir que usted se pueda separar en el momento que guste? Eso rompe por completo su diseño. Por eso Dios aborrece el repudio, aborrece el divorcio, porque la iglesia y el matrimonio deben reflejar fidelidad, amor incondicional y permanencia constante. La solución final, hermanos, no es un regaño, no es disciplina, es trabajar en el corazón. Tenemos que dejar que Dios y la obra de Cristo empiecen a transformarnos desde adentro. ¿Qué es lo que decía Ezequiel 36:26? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre nosotros. Solo Cristo puede ayudarnos a hacer eso. Solo Cristo puede limpiar nuestro corazón y conducirnos en el camino correcto. Hermano, si usted está atravesando por pensamientos de este tipo, por complicaciones de esto, no es para que usted ahora se aleje de Dios, sino para que se acerque más a Él. Acérquese a Cristo y expóngale su corazón. ¿Qué dice Salmo 139? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Reconozca su pecado, reconozca lo que está enfrentando, pida perdón y clame ayuda para Dios para cambiar. Puede usted también, gracias a Dios, no estamos solos. En esta tierra dejó un pastor, líderes que lo pueden guiar hacia el camino correcto, hacia Cristo. Hermanos, el corazón que Dios pone en los pastores es único, no lo tiene cualquier persona. Cuando usted se acerca a buscar ayuda, cuando usted se acerque a su pastor, no va a encontrar quien lo juzgue, quien lo señale, quien lo exponga, sino quien lo levanta y lo guía hacia Cristo. Y es un rol tan hermoso y tan maravilloso que no se toma en cuenta el día de hoy, que se lo puedo decir, el corazón pastoral que Dios pone en las personas para, solo para algunos, para guiar una iglesia, no lo tiene cualquiera, no lo tengo yo. Dios a mí me preparó para ser teólogo, para estudiar, para la predicación, pero el corazón pastoral exige algo más. Si usted está atravesando por alguna prueba, por alguna dificultad, acérquese. Dios ha formado esos corazones de tal manera en que usted lo pueden ayudar. Y recuerde, cuando usted crea que no pueda, en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Si está luchando con algo aunque no puede, en Cristo sí puede, hermano. Dios no solo quiere un comportamiento superficial, bueno, donde mintamos, donde todos estemos jugando el rol de nada más soy el esposo de ejemplo, soy la esposa de ejemplo. Dios quiere un corazón transformado, la restauración de un matrimonio hermoso, glorioso, bendecido, que viva en paz, sí puede ser posible, hermanos, pero solo cuando dejamos que Cristo reine en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque hoy has hablado, sí, de manera dura a nuestros corazones, confrontándonos, Señor, cuando nos creíamos libres de todo pecado, que estábamos caminando en la senda correcta, nos damos cuenta que el problema es más profundo, Señor, y que cuando estamos en esa soledad delante de ti, Dios, con nuestro corazón y nuestra mente expuesto, somos pecadores, Señor. Gracias por mostrarnos eso y ayúdanos a cambiar, Dios. Tenemos que empezar a cortar de tajo todo aquello que pone esos obstáculos en nuestro camino hacia la santidad, todo aquello que nos desvía la mirada, que nos guía hacia la lasciva, hacia el pecado inmoral. Señor, ayúdanos a detectarlo y a cortarlo. Es mil veces mejor que extirpemos todo eso ahora a que terminemos una vida en la eternidad lejos de ti, Señor. Gracias porque hoy has hablado a nuestros corazones. Rogamos y doblamos nuestras rodillas para que seas tú quien nos cambie, Señor. Solo tú puedes transformar nuestro corazón, que a través de las enseñanzas y de la vida de tu Hijo Jesús, nosotros podamos andar en esa senda de santidad, Señor, en donde el matrimonio puede florecer, puede ser santo, puede ser bendecido, glorioso y hermoso, pero solo bajo el reinado de tu Hijo Jesús.
Cuántas gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú trabajarás en nosotros poco a poco, Dios, y estamos en ese camino hacia la perfección para un día verte con nuestros propios ojos, Señor. Cuántas gracias te damos. En el nombre de Hijo Jesús. Amén. Dani nos advirtió al principio que iba a haber otro round y no es el único, así que faltan más. Pero vea lo maravilloso que ha sido Dios eh, de preparar nuestro corazón, que justo traíamos tenedores y un machete para que hermana agarrara el ojo de su marido y su mano, no, no se crea, pero vimos cómo, me gusta mucho la palabra de Dios, me gusta mucho seguir aprendiendo de su palabra y es impresionante cómo Dios nos empieza a confrontar, pero sobre todo a restaurar. Recuerde, todos somos pecadores, pero el hombre y la mujer que vienen a Él en arrepentimiento, el Señor lo perdona y lo transforma. Eso póngalo en su corazón. Y en estas últimas sesiones, también dicho sea de paso, para lo que va a suceder la próxima semana, que es Cena del Señor, Dios nos va a ir preparando. Recuerde, la última cena fue hace casi 3 meses y ya no podemos ser los mismos que éramos hace 3 meses a cuando la próxima semana nos presentemos delante de Dios. Claro, hay luchas, hay batallas y hay cosas que el Señor ha ido trabajando en nuestro corazón, pero justamente eso es lo que últimamente Dios nos ha hablado, acá, a través de nuestro carácter, a través de la santidad del matrimonio, de nuestra vista, de lo que vemos, de nuestro pensamiento, y también no está limitado solamente a los hombres, es para el mensaje para hombres y mujeres. Y también el mensaje de la próxima semana, Dios también nos va a hablar acerca del amor a los enemigos y ya veremos qué tiene preparado hacia nosotros. Pero no se preocupe, el Señor es maravilloso, es paciente, muy paciente, mis hermanos, con nosotros y misericordioso, y entonces en Él confiemos. Cuídese mucho, nos vemos la próxima semana y Dios lo bendiga. Ya puede subir por sus pequeños.